Durante este año mi esposa y yo hemos conversado acerca de la palabra de Dios necesaria para el tiempo cuando la iglesia se comienza a congregar de manera presencial nuevamente. Y hemos concluido que el mensaje de restauración será esencial para este tiempo. Muchas personas están golpeadas. Muchas personas perdieron seres queridos. Fueron atacadas por el temor, por la enfermedad, por la incertidumbre mundial que este año vivimos. En estos días escuchaba al apóstol Raúl Ávila y él decía, literalmente este año 2020 representó un valle de sombra y de muerte. Pero él decía, se ha cumplido la promesa del Salmo, que Él nos ha acompañado hasta aquí. Y vamos a terminar este año porque Él nos va a pasar hasta el otro lado. Y la palabra de restauración trae palabra de sanidad. Y hoy quiero continuar con esta hora número 4 acerca de la salud y la sanidad divina. Y en esta oportunidad quiero hablar acerca de Jesús y el ministerio de sanidad. Hoy vamos a entrar en el segundo punto de toda esta serie, que es la sanidad divina. Las primeras 3 horas fueron dedicadas a hablar de ejemplos de lo que significa la salud divina en las Escrituras. Pero desde hoy voy a enfocarme en el concepto de sanidad. Y vamos a analizar esta palabra en todo lo que fue el ministerio público, el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más que encontrar contenido de sanidad en los 4 evangelios que se encuentran en el Nuevo Testamento? Allí hay un gran contenido de todos los milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo durante su ministerio terrenal. Y cuando usted estudia cada milagro, de hecho voy a aprovechar para decirle a los que nos están escuchando y a los presentes, que dedique esta semana para estudiar los milagros de Jesús. Por supuesto, el libro de los Hechos está lleno de milagros hechos por las manos de los apóstoles, o debo decir, por la mano de Dios a través de los apóstoles. Pero lo más poderoso en el momento de necesitar un milagro de sanidad es leer las sanidades que ocurrieron en la palabra de Dios. Investigando acerca de este tema, leía todo lo que nuestro Señor hizo, y es impresionante la cantidad y el contenido escritural y verdades que contienen estas sanidades. Y hoy, durante este tema, vamos a enfocar algunas que ocurrieron de manera cronológica. Pero antes de entrar en ese punto, quiero repasar lo que es salud y lo que es sanidad. Dijimos que salud es el estado de estar completo. Una persona que tiene completa salud se puede decir que está completa
está viviendo un estado de estar completo. Una persona que tiene salud física, tiene una completación física, no le falta nada, todo está funcionando como debe funcionar. Debemos entender que en este estado de estar completo, Dios creó al hombre y a la mujer. La enfermedad vino después, y como la enfermedad vino, entonces el Señor tuvo que hacer provisión con la sanidad. Pero en el principio Dios concede al hombre salud divina. Dije en otras enseñanzas que aunque el cuerpo está sujeto al polvo, puedes vivir en salud divina hasta el final de tus días. Podemos creer a las promesas de Dios, podemos creer a su palabra y por supuesto podemos hacer lo que nos corresponde para mantenernos en salud. El 50% de la responsabilidad de la salud es tuya. Hay personas que le dejan todo a Dios, pero la realidad es que el 50% de tu salud es tu responsabilidad. Y vamos a dedicar una hora para hablar de eso más adelante. Ahora, cuando nosotros hacemos contraste con estos conceptos y hablamos de la sanidad, podemos decir que la sanidad es la provisión de Dios como acto de misericordia por causa de la caída del hombre. La sanidad es un acto misericordioso de Dios, trayendo sanidad al que está enfermo. El que está sano, dijo Jesús, no necesita de médicos. Los enfermos son los que necesitan médicos. Y trayendo ese concepto a los que necesitan sanidad son los que están padeciendo de una enfermedad. Los que están sanos completamente no necesitan sanidad. Deben seguir reclamando las promesas de salud en su vida. Ahora, el concepto de sanidad no debe ser visto de manera inferior al de la salud, porque estamos en este cuerpo de carne y hueso, el cual la enfermedad lo ataca, que vive en un medio ambiente minado de muchas cosas, en un clima que a veces es imperfecto y que está sujeto al polvo, y que a veces la enfermedad va a venir a tocar la puerta de tu corazón. Y usted cumpliendo ese 50% de su responsabilidad, hay otro 50% que contiene la palabra de Dios en sus promesas y en esta provisión por su misericordia que el Señor le ha dado al hombre para cuando esté enfermo. La medicina, la ciencia en cuanto a la medicina, es un acto de misericordia de Dios para el hombre. No se debe condenar a aquel que debe tomar un medicamento o buscar la ayuda científica, porque este avance en el conocimiento es un acto de misericordia de Dios para el hombre también. Sin embargo, si puedes agotar primeramente la vía de las promesas de Dios y lo que te pertenece en Cristo, entonces eso es maravilloso. Más adelante vamos a estudiar acerca de un rey que se había desconectado tanto de Dios y de la dependencia de Dios, que enfermó gravemente de los pies. Y dice la Escritura que confió más en los médicos que en el Señor y murió. Eso lo vamos a explicar más adelante. Pero el texto no está diciendo que consultar a la medicina es malo. Está diciendo que el hombre había perdido totalmente su confianza en el Señor
y toda su vida dependía solamente del conocimiento del hombre. No podemos caer allí. Pero todas las cosas en un balance sano traen un estilo de vida sano. Amén. Puedes regresar al estado de estar completo recibiendo sanidad. ¿Qué quiero decir con esto? Usted puede tener un ataque de enfermedad. Eso no quiere decir que no va a vivir en salud porque tuvo un ataque de enfermedad. No, la sanidad puede regresarle a usted el estado de estar completo en el Señor, en su cuerpo físico. Si te enfermaste, recibiste sanidad, entonces comienza a creer las promesas de salud que te pertenecen en Cristo Jesús. Cuando usted va a un médico, el médico le receta medicamentos y dice, bueno, tienes que tomarte esta tableta cada 12 horas, dependiendo lo que está padeciendo la persona. Y la persona llega a su casa y toma ese medicamento fielmente. ¿Por qué? Porque un profesional de la medicina le dijo los pasos que tenía que seguir para recibir sanidad en su cuerpo. Bueno, la palabra de Dios contiene promesas que son cápsulas espirituales para nosotros. Así como te tomas el medicamento fielmente, usted debe confesar la palabra de Dios para su cuerpo, como si se estuviera tomando una cápsula de Dios. Buscar las escrituras que hablan de sanidad, confesarlas, hablarlas en la mañana, hablarlas en la noche. Si estás enfermo, impón las manos. Ponte las manos donde estés enfermo y declara la palabra de Dios. La fe es activa, no es pasiva. La fe es activa, hace algo. Habla las promesas, habla lo que Dios ha escrito de ti. Y entendiendo este concepto de sanidad como provisión de Dios, como acto de misericordia por causa de la caída del hombre, entonces de allí partimos y decimos que la sanidad fue una de las principales funciones de nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal. Mateo capítulo 4, versículos 23 y 24 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús enseñó, predicó el evangelio y sanó a las personas. 3 funciones que hizo el Señor en su ministerio público: enseñó, predicó el evangelio del reino y sanó de toda enfermedad y toda dolencia. Y dice la Escritura que se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos, y dice la Escritura que los sanó a todos. Note que esta Escritura dice que trajeron a Jesús a los que estaban afligidos por diversas enfermedades. Si usted ha padecido o está padeciendo de una enfermedad, usted se da cuenta que la enfermedad es una aflicción. El cuerpo humano no fue creado para sostener a la enfermedad. Por eso Dios crea al hombre y a la mujer en el principio en salud divina. Y la enfermedad entra por el pecado del hombre. Nuestro cuerpo no está diseñado para soportar un dolor de cabeza, un dolor de muela. ¿A cuántos alguna vez le ha dado un dolor de muela en plena madrugada? Y usted está que casi llora, o si no ha llorado. Un dolor de oído en plena madrugada, porque parece que las dolencias se magnifican en la noche, ¿verdad que sí? ¿Y por qué usted llora y por qué usted sufre? Porque la enfermedad es una aflicción. La enfermedad no es una bendición, la enfermedad es una aflicción.
Y por eso usted sufre y por eso su cuerpo gime en el momento de padecer. Digo esto porque hay personas que creen que la enfermedad es una prueba de Dios. Si usted tiene hijos, ¿usted probaría a su hijo con una enfermedad? Cuando su hijo se porta mal, le diría: bueno, hijo, si yo tengo el poder de enfermarte, te voy a enfermar para que aprendas. ¿Le haría eso? ¿Ah? Bueno, Jesús dijo: si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre que está en los cielos le dará lo que ustedes le pidan. Pero muchos hijos de Dios, cuando se enferman, dicen: Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? Señor, ¿qué me quieres hablar con esta prueba de enfermedad? No, el Señor no te está probando con una enfermedad. El Señor prueba con su palabra. La enfermedad vino como resultado del pecado y tenemos que lidiar con ella en la vida. Pero el Señor nos dejó las herramientas que necesitamos para poder ser sanados. Así que no cometa ese error de decirle: Señor, me estás enfermando, ¿con qué propósito? El Señor no hace esas cosas. No hace esas cosas. Cuando en la Biblia habla de plagas que el mismo Dios envía, es porque el Señor lo ha enviado como juicio a una nación porque no se quieren arrepentir, pero no como prueba a sus hijos, a sus queridos hijos. ¿Cuántos son sus hijos queridos aquí? Cuando reciba un ataque de enfermedad, usted hable la palabra de Dios, hable la palabra de sanidad. Gloria al nombre del Señor. En Lucas capítulo 4, versículo 18, el Señor cita una escritura que está en Isaías 61:1, y Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Aquí vemos que el Señor no solamente vino a sanar a los cuerpos, sino también a traer sanidad en el alma, sanidad en el corazón. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner en libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Jesucristo, cuando leyó esto del rollo, Él se vio a sí mismo. Él vio el cumplimiento de esta palabra en su propia vida. Jesús vino a enseñar, a predicar y a sanar. Él vino y fue ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad al que estaba cautivo y oprimido y a predicar el año del perdón. Él vino con un propósito. El propósito de Jesús no fue ser un multimillonario en la tierra. El propósito de Jesús no fue ser el hombre más exitoso del mundo. El propósito de Jesús no fue convertirse en un político en Israel. El propósito de Jesús fue vivir solo 33 años y morir joven en una cruz, y cargar el pecado y cargar la enfermedad y las dolencias de toda una humanidad. Y Él estaba claro cuando leyó esta escritura del propósito que Él vino a cumplir. Hechos 10:38 dice la escritura: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La enfermedad es una opresión del diablo. Si no, vaya a un hospital, vaya a la sala donde muchos están agonizando para que vea que es una opresión del diablo. Los
médicos, los doctores, pueden ver lo que sufre una persona cuando está enferma. Pero dice la Escritura cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Allí está el propósito de Jesús. Juan 21:25. El Señor habla las palabras finales, o debo decir el escritor, que fue Juan, habla estas palabras finales en el versículo 25 del capítulo 21 de Juan. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Los milagros que aparecen en los evangelios representan un porcentaje menor de todo lo que Jesús hizo en su ministerio público. Un poco más de 3 años Jesús estuvo ministrando, predicando, enseñando, sanando, libertando al endemoniado. Por más de 3 años Jesucristo estuvo haciendo eso. Y Juan dice, no cabrían en el mundo los libros si se escribe todo lo que nuestro Señor hizo. Ahora, en ese tiempo no existían los microchips, no existían las memorias, no existía lo digital, existía la Escritura. Posiblemente hoy en una pequeña memoria puede meterse toda esa información, pero lo que quiero resaltar acá es que Jesús hizo tanto, sanó a tantos, libertó a tantos, que no está registrado en las Escrituras. ¿A cuántos más sanaría el Señor? ¿A cuántos más le diría, levanta tu cama y anda? ¿A cuántos ciegos más le daría la vista? ¿Cuántos sordos escucharon en el tiempo de Jesús? ¿Cuántos más resucitó? ¿A cuántos más sanó? Que dice que ni aún los libros cabrían en el mundo si se hubiese escrito todo lo que Jesús hizo. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8. La segunda parte del versículo dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El pecado es una obra del diablo. La enfermedad es una obra del diablo. Y la muerte es una obra del diablo. Él venció la muerte. Por eso resucitó al 3er día. Ahora, todavía la muerte física no ha sido puesta bajo sujeción. Viene el tiempo cuando la muerte física pasará. Pero Él vino a destruir, a deshacer las obras del diablo. Lucas capítulo 10, versículos 8 y 9, el Señor le da una misión a 70 discípulos y dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya. El Señor confiere autoridad a sus discípulos y dice, y sanen a los enfermos que en ella haya y decidle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. La sanidad es una manifestación del reino de Dios. No solamente la salvación de su alma, sino que la sanidad, cuando es traída a alguien a una casa, le está diciendo a esa persona, el reino de Dios se ha acercado, ha venido a tu casa. Y digo estas cosas y quise incluir estos versículos acá porque a la iglesia del Señor se le ha olvidado orar por los enfermos. A veces usted entra en una casa y sabe que alguien está enfermo y le da pena preguntarle a esa persona si puede usted orar por ella. Y dice la Escritura que el Señor enseñó, predicó y ministró sanidad.
3 funciones que el cuerpo de Cristo tiene que seguir haciendo en la tierra: enseñar, discipular, predicar y seguir ministrando sanidad. Mucha gente en el cuerpo de Cristo ha entrado en un estado de frialdad para hacer las obras de Dios. Porque muchos dicen, si yo mismo estoy enfermo, ¿cómo voy a ministrar yo sanidad? No caiga en esa trampa de las tinieblas. ¿Sabía que cuando usted coloca la mano sobre alguien, es el Señor el que sana? Y usted puede estar padeciendo de una enfermedad, pero la fe que usted está desatando en la persona para usted ser sanado es la misma fe que tiene que desatar para usted mismo. Y por alguna razón es fácil orar por otros y por uno mismo es más difícil. Por alguna razón es fácil ministrar sanidad a otros, pero cuando nos toca ministrar sanidad para nosotros mismos, parece que es más difícil. Y eso nos ha enfriado para orar por los demás. Pero la verdad es que es la misma fe que sana al otro la que te sana a ti. Es la misma palabra, es la misma fe. Y el Señor le dijo a los discípulos: sanen a los enfermos que en ella haya, que hayan en esas casas. Y díganle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Cuando usted vaya y ve a alguien enfermo, dígale, puedo orar por usted. Ay, si no se sana, ay, si se sana. ¿Qué pasa, pastor, si se sana? Usted puede repetir, el reino de Dios se ha acercado a tu casa. Ay, pastor, me da pena, tiene que trabajar con la pena. Me da miedo, tiene que trabajar con el miedo. Y tiene que saber que no es usted el que hace los milagros, nosotros no lo somos, es el poder de Dios en nosotros. ¿Cómo vas a saber si nunca impones la mano sobre el enfermo? La iglesia se ha concentrado solamente en los meetings públicos, en predicar en una gran plataforma, en predicar en un altar, y se ha olvidado de que puedes tener a alguien necesitado a 1 metro de distancia y no te interesa. Pero el Señor quiere que ores por los enfermos. El Señor quiere agitarte en la gran comisión para que vayas y hagas las obras de Jesús. Mateo capítulo 10. El Señor comisiona a sus 12 discípulos, versículo 1. Entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Hay enfermedad y hay dolencia, no es lo mismo. Hay personas que no están enfermas, pero tienen una dolencia. Hay personas que pueden tener una dolencia, no tienen una enfermedad. Hay personas que están enfermas, pero no están en dolor en el momento. Y el Señor les dio autoridad a sus discípulos para echar fuera los espíritus inmundos y para sanar toda dolencia y toda enfermedad. Yo creo que lo que nos ha ocurrido este año tiene que obligatoriamente despertar a la iglesia del Señor. Pero la iglesia no puede estar en temor. No puedes estar en temor y en fe al mismo tiempo. Tienes que estar en fe o vas a estar en temor. Pero lo que nos ha pasado en este año nos ha obligado a creer a las promesas de Dios y a orar por los que están enfermos, a hacer la gran comisión. Pastor, ¿dónde se comienza a hacer la gran comisión? ¿Tengo que estar en un equipo de evangelismo? ¿Tengo que esperar que el líder de evangelismo me convoque? ¿Tengo que estar en algún equipo de la iglesia? ¿Tengo que hacer una oración en una campaña para hacer la gran comisión? No. Comienza con los de tu casa, comienza con tu vecino, comienza con el de la cuadra, comienza con tu familia. Allí
se va a manifestar el reino de Dios. Pero tenemos que despertar. Despertar del sueño, despertar de la pereza, despertar de estar ensimismados en nuestros propios problemas. Despertar de estar atemorizados de que nos va a pasar algo. Porque si el Señor nos ha traído hasta aquí, Él tiene nuestros días contados en su mano y nadie los podrá arrebatar. Hay mucho temor en el ambiente. Y las organizaciones mundiales, que son los que saben supuestamente de las cosas, tienen a la gente presa en el temor. Y hoy dicen, ya está pasando este virus, pero parece que va a venir otro. Y la gente escucha eso y entra más en pavor y en temor. Los que supuestamente saben, los que supuestamente tienen la solución, se han dedicado a traer destrucción y temor a la gente. No le haga caso a eso. ¿Sabe a lo que usted le va a hacer caso? A la palabra de Dios. Salmo capítulo 91. No hay pestilencia que te toque de día, que te toque de noche. No lo hay. Porque Jehová tu Dios es tu guardador, tu protector, tu castillo. Amén. Él es tu castillo. Él es mi castillo. Versículo 8. Sanad a los enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Qué palabra tan poderosa dice Jesús? Ustedes de gracia recibieron, den de lo que tienen de gracia. ¿Cuántos fueron sanados por el poder de Dios? Ministre sanidad de gracia a los demás. ¿Cuántos fueron libres de una adicción? Ministre libertad a aquel que está adicto. No lo juzgue. Porque ¿qué pasa con mucho pueblo de Dios? Que el Señor los liberta de una adicción. Y usted va a ver esto como un asombro, pero pasa. Dios los liberta de una adicción. Y cuando vienen al Señor, se ponen religiosos y juzgan al que está en la condición en la cual él estaba antes. Qué cosa tan rara, ¿no? Pero usted no sabe que de aquello que el Señor te ha sacado, Él te ha sacado y te ha ungido para que usted de gracia ministre a otros que están sufriendo lo que usted estaba sufriendo. No para que los señales, no para que los condenes, no para que digan que son pecadores. Si Dios te sacó de eso, si Dios te ha sanado, no es para señalar al que está enfermo y decir que no tiene fe. Es para que tú des de gracia de donde saliste y ministres desde la plataforma de gracia y ministres esa sanidad y le digas a esa persona: yo estaba así como tú, yo estaba así en esa condición, pero el Señor de gracia me sanó. El Señor de gracia me sacó del alcoholismo, de la drogadicción, me sacó del homosexualismo, me sacó de la depresión, me sacó de la ansiedad. Y yo de gracia hoy te puedo decir que Él a ti también te puede sacar. Pablo le dice a Timoteo: fortalécete en la gracia. ¿Cómo vamos a ministrar el Evangelio? En la gracia, dando de gracia lo que de gracia nosotros recibimos. Porque fue por gracia que usted fue salvo, fue por gracia que usted fue sano, fue por gracia que usted fue libre. Entonces no se ponga religioso cuando venga al cuerpo de Cristo. Dé de gracia de aquello que usted recibió por gracia y por la fe. Marcos capítulo 16, versículo 15 y 18. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios.
No le tenga miedo al que esté endemoniado. Usted tiene el nombre de Jesús. Hay muchos cristianos que cuando hay un endemoniado le tienen miedo. Pero si usted tiene el nombre de Jesús y el demonio no le teme a Jarvis, no le teme a su nombre, no le teme a su tamaño. Yo he orado por endemoniados que son el doble de altos que yo. Pero el demonio no ve mi cuerpo para salir. El demonio ve a Jesús dentro de mí. Su nombre, su poder, su autoridad. Y cuando yo digo en el nombre de Jesús, sal de él, tiene que salir. Pero entonces el cristiano, ay, dígame si me da algo. Voy a cerrar los ojos cuando echo fuera el demonio porque se me mete por los ojos. No, hermano, usted no califica para eso. Jesús decía, sal de él, y tenía que salir. El último endemoniado por el cual tuve que ir a orar había formado una trifulca grandísima. Y cuando hay un endemoniado, yo siempre, por el discernimiento del Espíritu, estudio la situación. Si está endemoniado de verdad, o si es que está, si está bajo los efectos del alcohol o la droga. Todo eso el Hijo de Dios tiene que estudiarlo. Y yo lo estaba siguiendo mientras él caminaba violentamente y decía, Señor, dame discernimiento si está endemoniado o es que está bajo los efectos del alcohol. Y por allá se sentó y entonces me le acerqué y lo miré en una distancia prudencial, y él me miró, y alguien le dijo, él es el pastor, y él me miró, ¿cuál es el pastor? Pero yo no entablé ninguna conversación con él, sino que le dije, ¡libre! Y cayó desmayado. Yo no tengo que ponerme a hablar con él, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿De dónde vives? Jesús hizo eso con el que tenía una legión, pero no era su modelo de sacar demonios. A otros le dijo, sé libre, sé sano, le dijo a otros que estaban endemoniados, porque la posesión es una enfermedad espiritual. Amén, hermano. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán en nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. El Señor no está diciéndole que vaya y haga esto a propósito, porque eso se llama tentar a Dios. El Señor está dando a entender de una manera implícita que si algún accidente te pasa, una mordedura de serpiente que es algo mortal, si llegaras a tomar algo mortífero de manera accidental, entonces no te va a hacer daño, como le pasó a Pablo cuando estaba recogiendo unas ramas y una víbora lo mordió y todos esperaban que cayera muerto. Pablo no murió, pero fue de una manera accidental. No fue que Pablo trató de lucirse en el poder de Dios y decir, mira, a mí no me muerden las serpientes. No, fue de manera accidental. Lo demás se llama tentar a Dios. Y dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Imponga las manos sobre los enfermos. Amén. Iglesia del Señor, imponga las manos sobre los enfermos y ellos van a sanar. Cuando entre en una casa y ve a alguien padeciendo, ore por él. Allí se va a manifestar el reino de Dios. Usted va a dejar una marca en esa casa. Hay cristianos que van a la casa es a chismear. Hay cristianos que van a las casas es a hablar mal de otro.
a maldecir, a hablar de las calamidades que se están viendo. Pero ¿sabe qué es sabroso? Cuando alguien va a tu casa y te deja una marca de bendición en tu casa. Y ora por tu casa. Y trae una palabra de buenas noticias y la deja allí en el ambiente, en tu casa. Y reprende al diablo en tu casa y ¡pum! Se rompe lo que estaba allí en el ambiente de tu casa y deja libertad. Eso es lo que hacía Jesús. Jesús, cuando entraba en una casa, salía dejando una huella que no se podía borrar. Y la gente decía: ¿qué tiene este hombre? ¿Cuántos saben que en las casas siempre hay necesidades? Si no hay necesidad económica, hay una necesidad espiritual. Porque hay gente que tiene mucha bendición económica y tiene mucho dinero, pero viven en depresión y en ansiedad. Allí hay una necesidad en el alma que usted puede suplir. Y puede decirle a esa persona: el Señor vino a sanarte el corazón, a que seas libre de la ansiedad, a que seas libre de la preocupación, a que seas libre de esa enfermedad de pánico. En una casa a veces hay necesidades para tirar al techo. Si no hay una necesidad física, hay una necesidad emocional. Si no hay una necesidad emocional, ese matrimonio tiene problemas. Si no hay problemas en el matrimonio, hay problemas con los hijos. Si no hay problemas con los hijos, necesitan salvación. Si no necesitan salvación, entonces necesitan otra cosa. Pero en las casas siempre hay necesidades. Y la iglesia del Señor está aquí en la tierra para suplir esas necesidades. Tú y yo no estamos en la tierra para venir un día, un domingo a la iglesia, cantar 3 canciones, escuchar una palabra bonita, irnos a casa y seguir igual. No. Usted tiene que multiplicarse en Jesús y decir: yo voy a hacer lo que Jesús hizo. Enseñó, predicó y sanó a los enfermos. Libertó al cautivo. Está el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo se divide en 2. Número 1, el cuerpo presencial de Cristo en la tierra cuando estuvo aquí en su ministerio público. Pero luego ese cuerpo tomó un significado figurativo en la redención y Él se convirtió en cabeza y el cuerpo quedó aquí en la tierra, que es la iglesia. Y Él sigue sanando, restaurando, libertando a través de ese cuerpo que se llama iglesia, que es usted y yo, que hemos sido limpiados por la sangre de Jesús. No se le puede olvidar eso. Su vida no se le puede ir en trabajo, dormir, televisión, celular, trabajo, dormir, televisión, celular. ¡No! Usted tiene que, en ese tiempo que Dios te dio, en ese cronon que Dios te dio en esta vida, tiene que encontrar un espacio para darle continuidad a lo que Jesús comenzó hace 2020 años atrás. ¿Estás haciendo las obras de Jesús? ¿Estás orando por la gente? ¿Estás declarando la palabra? Cuando llegas a una casa, lo que hablas es calamidad igual que los demás. O hablas las buenas noticias del reino y dejas una atmósfera de reino en esa casa y le dices a la gente: el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Ese fue el modelo cuando Jesús ascendió al Padre. Quedaron sus discípulos y el libro de los Hechos habla de todas las maravillas que ellos hicieron. Y esa dispensación eclesiástica que comenzó después de la ascensión no ha terminado todavía en la tierra, porque en la tierra sigue estando la iglesia del Señor. Usted y yo. No espere que el equipo de evangelismo lo cite un día para salir al sector. Estoy hablando de hacer la obra de Dios, no estoy hablando de trabajar desordenadamente, ese es otro contexto. Estoy hablando de que usted en cualquier parte, en el trabajo, en la casa, donde esté, puede ser luz
para los demás. Y Jesús dijo, una luz no se coloca debajo de la mesa, una luz se coloca encima de la mesa para que alumbre toda la habitación. Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal pierde su sabor, es pisoteada por los hombres. No permitas que el sabor se pierda en tu vida, la pasión, el amor por los demás, para seguir haciendo la gran comisión. No lo permitas. Esto que ha ocurrido este año creo que va a traer despertar en la iglesia. La iglesia estaba muy cómoda viniendo al lugar donde nos reunimos cuando queríamos, si el cuerpo quería, si nos despertábamos, si teníamos ánimo ese día. Veníamos entonces unos a dormir, otros a cantar, pero estaba muy distraído el cuerpo de Cristo. Y lo que no sabe el cuerpo de Cristo es que la misión de Cristo, en su gran porcentaje, está afuera de las cuatro paredes y no adentro de las cuatro paredes. Tu testimonio ante los demás. Porque la luz de Dios se refleja de dos maneras: predicando, libertando, orando por la gente, pero también con tu propia vida cuando modelas para los demás. Cuando la gente dice, yo quiero ser como Tito, por allá por su sector. Cuando la gente lo mira y dice, él es un hombre de Dios, puedo confiar en él. Allí él está resplandeciendo y está llevando el reino de Dios de manera silenciosa, solamente con su testimonio que habla más que 1000 palabras. No perdamos la pasión de seguir haciendo la obra de Dios. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Hermano, una vez estaba yo bastante joven, no sé, tendría unos 15 años de edad, y oré por un hombre que tenía cáncer, un hombre ya de edad, recuerdo, y él estaba en su cama. Y yo recuerdo que antes de ir a orar por él, yo oré, Señor, a esa edad, tenía como 15 años de edad, se va a levantar de esa cama. Y recuerdo que yo llego a la habitación donde está el hombre y está toda la familia allí en la habitación. Y ellos me miraban como esperando, ajá, ¿no vas a orar? Y entonces yo los miraba a todos ellos y me daba pena orar delante de ellos. Creo que habían dos o uno, no recuerdo si era uno solo que había. Y yo dije, ya sé lo que voy a hacer. Le voy a pedir agua y mientras me va a buscar el agua, le voy a hablar al Señor. Porque yo dije, voy a entrar en esa habitación a orar por él, no a orar Padre en el nombre, no, sino que voy a orar tipo Jesús, levántate. Pero me daba pena porque el familiar estaba ahí mirándome. Y me vino esa idea y le dije, ¿me puedes regalar un poquito de agua? Y la persona fue a buscar agua y dije, este es mi momento. Y el hombre estaba ahí mirándome, yo le decía, sé sano, levántate. Y el hombre me miraba, sé sano, levántate. Y el hombre, y cuando escuché los pasos del familiar que venía, ya oré por él ya. Y después descubrí que en el temor, en la pena, la fe no obra. Más adelante aprendí eso. Pero lo que le quiero decir es que nadie te puede robar las ganas de orar por los demás. Hay pastores que yo he orado y no han vivido las personas por las cuales he orado. No dejes que eso te detenga. ¿Sabía usted algo que es curioso? Que Jesús, en el tiempo que vivió, no todos fueron sanados, no todos fueron resucitados, porque no siempre todo también es responsabilidad del predicador o del que ora, ¿no? Hay muchas cosas envueltas allí.
La fe del que estaba recibiendo en la gran cantidad de milagros que hizo Jesús fue necesaria para que ocurriera el milagro de Jesús. En oportunidades, y eso lo vamos a estudiar el domingo que viene, en oportunidades Jesús le preguntaba al enfermo: ¿quieres ser sanado? En oportunidades el enfermo le preguntó a Jesús: Señor, ¿puedes sanarme? Si quieres. Y el Señor dijo: sí quiero, sé limpio. Porque la sanidad no ocurre en un solo modelo, en un solo patrón o paradigma. Hay situaciones que la da al mismo momento, hay estrategias que la da al mismo momento. Jesús oró por ciegos, por sordomudos de una manera, por otro, por Bartimeo, escupió en tierra, hizo lodo, le colocó en los ojos. En el momento Dios te da la estrategia, la valentía, se mueven los dones de sanidades, tú no sabes cómo pasó, pero no hay un patrón que tú puedas seguir en un momento determinado. Pero hoy quiero resaltar en la pasión de orar por los demás no se puede terminar. No puedes dejar que el trauma de que oraste por alguien y no se sanó haga que usted se apague para orar por los enfermos o predicar el Evangelio. No puedes decir: pastor, es que yo me siento condenado de hacerlo porque en mi casa tengo suficientes problemas. ¿Con qué moral voy yo a hablarle a otro de Cristo si mi casa se está cayendo? Eso se llama condenación, culpabilidad. Tú tienes que seguir haciendo la obra de Dios y tener fe que tu casa se va a levantar en el trayecto. ¿Cómo voy yo, pastor, a orar por los demás si yo me la mantengo adolorido, adolorida? No le hagas caso a eso. Esos son dardos del enemigo para que usted no vea el poder de Dios. Porque cuando usted no se deja llevar por eso y hace la obra de Dios, eso alimenta su fe para usted más tarde recibir su sanidad. Porque cuando yo le ministro sanidad a otro, en D, la ministro en D, coloco el carro en D, facilito se da. Pero cuando yo tengo que ministrarme sanidad a mí, tengo que colocar el 4x4 por alguna razón. Parece que costara más aplicarlo para mí mismo. Pero es la misma fe que necesitamos. Él ha dado provisión para nosotros recibir sanidad. Gracias te doy, Señor. Tengo acá el contenido de los milagros de Jesús, pero no podemos cubrirlos hoy, pero quiero nombrarlos y la semana que viene vamos a cubrir verdades que contienen estas escrituras de sanidad y así alimentamos nuestra fe para seguir haciendo la gran comisión. Pero quiero brevemente mencionar algunos de los milagros que están registrados en las escrituras. No son todos, pero son algunos. En Caná, Jesús sanó al hijo de un oficial del rey. Su hijo estaba a punto de morir y Jesús lo sana por su misericordia. En Jerusalén, Jesús sana a un hombre que tenía 38 años paralítico en el estanque de Betesda. En Capernaum, Jesús liberta a un endemoniado. En la misma ciudad, Jesús sana a la suegra de Pedro de una fiebre. Pero también liberta a los endemoniados y muchos enfermos son sanados. Jesús sana a un leproso en Galilea. En Capernaum, Jesús sana al hombre que tenía la mano seca. En el mismo lugar, el Señor sana al siervo de un centurión. Resucita al hijo de la viuda de Naín.
Era un pueblo en Galilea, Naín, y había una viuda que tenía al único hijo y había muerto, y Jesús lo resucita. En Capernaum el Señor sana a un endemoniado que era ciego y mudo. Estaba endemoniado, era ciego y era mudo, 3 cosas. Y en Capernaum Jesús va y liberta a este endemoniado, recobra la vista y recobra su habilidad de hablar. En Gadara Jesús liberta al endemoniado gadareno. Más de 2000 demonios tenía ese hombre. Y la libertad de Cristo llega a Gadara y el hombre es libertado. En Genezaret el Señor sana a la mujer que tenía flujo de sangre. En Capernaum la hija de Jairo es resucitada. También 2 ciegos son sanados. Un hombre es libre de un espíritu mudo. En Betsaida el Señor hace el milagro de multiplicación y alimenta 5000 hombres, que no se cuentan mujeres y niños. En el lago de Genezaret Jesús camina sobre las aguas. En Fenicia, un pueblo que no pertenecía a la jurisdicción de Israel, el Señor sana a la hija de una mujer sirofenicia. En Sidón el Señor sana a un hombre sordo y mudo. En Decápolis Jesús sana a muchos enfermos. En Betsaida el Señor sana a un ciego. El Señor también sana a un muchacho que era epiléptico. En Jerusalén el Señor sana a un ciego. En Judea Jesús sana a un endemoniado ciego y mudo. En Judea Jesús sana a una mujer que tenía un espíritu de enfermedad. Jesús sana a un hombre con hidropesia, que es la acumulación de líquidos en el cuerpo por causa de otra patología que la persona esté sufriendo. Bueno, esta persona tenía esa condición y fue sanada de esa enfermedad. En Betania Jesús resucita a Lázaro. En las fronteras de Samaria Jesús sana a 10 leprosos. En Jericó Jesús sana a un ciego llamado Bartimeo. En Getsemaní Jesús restaura milagrosamente la oreja de Malco cuando Pedro saca su espada y la corta violentamente. Aún allí en Getsemaní el Señor toca la oreja de ese hombre y le muestra su misericordia, y es restaurada inmediatamente. En el Gólgota todas las enfermedades caen sobre nuestro Señor Jesucristo. Aún en el final de su muerte en una cruz, hecho una llaga, allí cae y sana no solamente a un ciego, a un mudo o a un endemoniado, sino que cae toda la enfermedad sobre su espalda. Cae toda la enfermedad, el cáncer, el SIDA, los tumores. El Señor de una manera única siente todos los padecimientos en ese momento en su cuerpo. Allí Él siente cómo se siente la fiebre, cómo se siente la gripe, el dolor de cabeza, los dolores en todo el cuerpo. Allí en el Gólgota tuvo que sufrir lo último al máximo. Y ahí muriendo en una cruz, Él dice: Elí, Elí, lama sabactani. Señor, ¿por qué me has desamparado? Por primera vez la presencia del Padre se apartaba de Él, y la maldición del pecado y de la enfermedad cayeron sobre el cuerpo de mi Señor Jesús, mostrando todo su amor en un solo momento. ¿Acaso no bastaba 3 años y medio sanando, dando su vida por los demás? ¿Acaso no bastaba?
faltaba lo último y lo más importante: darle a la humanidad la provisión de misericordia, de sanidad en un solo momento. Y el profeta Isaías lo ve 700 años antes y dice: no hay figura en él, no hay atractivo en él. Los que lo miran voltean su rostro. Y eso lo hizo por ti y por mí. Allí en el Gólgota Él dio todo. Se sintió desamparado por primera vez en su vida. Y cayó toda la maldición en su cuerpo. Pero Isaías dice: ciertamente llevó Él todas nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores. Allí estaba la artritis, allí estaba la diabetes, allí estaba la locura, allí estaba el COVID-19, aunque no existía en el momento. Un acto de misericordia eterno, diciéndole a la humanidad: doy todo por ti aquí en el Gólgota. Desnudo, bajo el sol, crucificado. No bastó eso, sino que el Padre descargó toda su ira en Él. Toda. Tenía que pagar el precio por toda la humanidad. Ciertamente, por su llaga hemos sido sanados. Y Señor, en esta mañana yo te doy gracias por tu espíritu de sanidad que toca nuestro cuerpo, Señor. Allí en el Gólgota, Señor, diste todo para que nuestro cuerpo físico funcionara adecuadamente, apropiadamente, Señor. Y nosotros somos tus hijos. Y hoy no te estamos pidiendo nada extraño. Te pedimos sanidad. Sana a los enfermos que están escuchando esta radio hoy. Hoy nos acercamos delante del trono de la gracia. Hoy nos acercamos al trono de la gracia. Señor, te pido que sanes a todos los que están enfermos, que nos están escuchando. A los que estamos aquí, Señor, hoy que necesitamos sanidad, derrama tu aceite sanador. Quita toda enfermedad de en medio de tu pueblo, Señor, hoy. Quita toda enfermedad de en medio de tu pueblo en este día. Aquellos que están endemoniados, aquellos que están poseídos y atormentados, libértalos en esta mañana. Aquellos que están afligidos por enfermedades y dolencias, hoy trae tu libertad. Señor, en tu palabra, en esos milagros que acabo de mencionar, hay momentos que tú decías: ve, que tu criado ha sido sanado. No fue necesario que tú estuviese físicamente allí. Igualmente estoy yo aquí, estoy acá orando sin necesidad de estar físicamente. Y digo: Señor, envío tu palabra. Ciertamente llevaste todas nuestras enfermedades y todos nuestros dolores. Sé sano en este día. Sé sano de las dolencias. Sé sano de las enfermedades. Sé sano de todo problema digestivo. Sé sano de todo ataque de las tinieblas en contra de tu cuerpo. Hoy nos acercamos. Hoy nos acercamos. Hoy nos acercamos ante el trono de la gracia para hallar misericordia, para hallar el oportuno socorro. Como humanos nos acercamos hoy a ti para recibir
San Francisco.